haciéndole honor a las personas que llegan a tiempo y sobre la base que estamos haciendo una grabación que después vamos a poner en YouTube, yo creo que debemos empezar. Elisa, muchas gracias. Como ustedes saben, esto es una continuación del entrenamiento, la sesión que hicimos en febrero para ayudar a empoderar a las personas que trabajan en jardinería y en arreglo de jardines, decoración, paisajismo en general, pero que no hablan inglés, que no leen inglés y que no tienen acceso a toda la información valiosa que se ha desarrollado y todo el trabajo que se ha hecho para integrar las plantas nativas y el manejo natural en esta actividad. Este es el primero de una serie de eventos que estamos interesados en continuar haciendo. Lo vamos a hacer mensualmente. Tenemos algunas ideas de temas, pero queremos pues que las personas nos comenten temas de interés que ellos tengan para poder avanzar en este proceso. Hoy tenemos a Elisa Meara. Ella fue una de las estrellas que tuvimos en el evento que hicimos en febrero. Ella muy amablemente ofreció su tiempo, que es ocupadísimo en esta época del año, para abrir las sesiones compartiéndonos el manejo, el uso y el gusto de integrar plantas nativas en nuestros jardines. Te cedo la palabra, Elisa. Seguramente tú vas a abrir espacios para preguntas de manera que tú manejes más o menos el tiempo el curso de tu presentación. Entonces, Muy muchas bien, gracias y sigue muy bien, adelante, Elisa. muy bien, muy Gracias. bien. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Es un honor, como siempre, estar aquí. Es un honor, como siempre, participar en este tipo de eventos. Y claramente es un honor hablar a mi comunidad. Voy a comenzar a compartir el documento y aquí comenzamos. Entonces, la presentación de hoy se va a basar en plantas nativas que nuestra compañía es Native Plant Landscape Design y usa muchísimo y tenemos años usándolas. Entonces, son plantas que funcionan bien en nuestra área si se ponen en las condiciones adecuadas. Tengo una cantidad increíble de plantas. Entonces, voy un poco rápido. Al final voy a dejar algunos minutos y quizás lo podemos hacer un poquito más como una conversación. Entonces, como todos sabemos, yo quería refrescar, ¿no?, la memoria un poquito de los beneficios de la planta nativa, porque pienso que quizás hay algunas personas que no pudieron participar en nuestra primera presentación. Las plantas nativas son plantas que se han desarrollado en nuestro ecosistema por miles y miles de años. Tienen una cantidad increíble de beneficios. Son la base de un ecosistema saludable. Son los huéspedes para cantidad de pequeñas criaturas que necesitamos y son parte de esa cadena de vida que mantiene nuestro ecosistema saludable. O sea que de eso no nos podemos olvidar nunca. Entonces, hay muchísimas en la área donde nosotros vivimos. Tenemos muchísima suerte porque en esta área podemos tomar un poquito de las plantas nativas de un poco más del norte y de un poco más del sur. Las plantas que yo voy a mencionar hoy, obviamente, ni se acerca a la totalidad de plantas nativas en nuestra área, pero son plantas que tienen ciertas características y por eso yo las elegí para esta presentación. Tienen valor ornamental
están disponibles en el mercado local, en los viveros locales, son adaptables, o sea que no son plantas que requieren de condiciones muy, muy específicas para crecer saludablemente. Son algunas de mis favoritas personalmente. Yo tengo muchísimos años ¿no? trabajando con ellas y obviamente, como acabo de decir, tiene gran valor para el ecosistema. Entonces, ¿qué tal si comenzamos conversando con plantas que crecen en la sombra o en la sombra parcial, ¿no? Siempre, digamos que siempre necesitan un poquito de luz. Pues, hay algunas de estas que crecen en completa, ¿no? oscuridad, pero yo estoy hablando en situaciones, por ejemplo, al lado de árboles grandes, al lado de paredes altas de algunos edificios y ese tipo de cosas. Comenzamos con los árboles y los arbustos. Yo sé que algunas de estas van a ser muy familiares para ustedes. Esta es una de mis favoritas, el Eastern Redbud o Cercis canadensis. Es una planta que vive en la sombra, que también es adaptable, que también toma muchísimo sol. Es preciosa. Es una planta que se puede podar muy fácilmente y adaptar a espacios que son pequeños. Florece antes de que las hojas salgan, sumamente importante para las abejas nativas y es preciosa. Es una planta que podemos considerar, por ejemplo, en vez de un crepe myrtle. Yo sé que hay muchos clientes que nos dicen, hay un crepe myrtle, pero esta es una planta lindísima que tiene un color hermoso de las flores, o sea que esa puede ser una sustituta excelente. Esta es otra que es muy común, que es muy versátil, es el Cornus florida o el flowering dogwood. Hay ciertas cultivars que tienen las flores rosadas. A mí me encantan las flores blancas. Esta también puede vivir en el sol, pero también es adaptable y puede vivir en la sombra o en la sombra parcial. Esta florece regularmente después del Eastern Redbud y es hermosa, es muy clásica y no les va a hacer quedar mal. Estos dos árboles que he mencionado son árboles, lo que llamamos árboles, ¿no? que están al principio del bosque, o sea que no son los árboles del canopy, como por ejemplo árboles como el maple o el oak, el quercus, que voy a aprovechar y a mencionar que si tienen espacio para poner un quercus o un oak tree, lo mejor que pueden hacer, y no vamos a hablar de ese tipo de árboles, me voy a concentrar en árboles, en plantas más pequeñas, más ornamentales. El Silky Dogwood o Cornus amomum es una planta que regularmente los venados no tocan. Tienen unas flores blancas muy bonitas y muy visitadas por mariposas. Son adaptables y se pueden usar en lugares donde la tierra es muy húmeda. O sea que si hay un lugar en la propiedad que hace sombra, está un poco abajo y hay mucha humedad, esta sería un área perfecta para esta planta. Y tienen, como ves, esas fresitas que son muy atractivas para los pajaritos. Esta es una que a mí me encanta, me gusta muchísimo porque crece en la sombra densa y se puede plantar enfrente de evergreen, porque lo que pasa es que en agosto o en septiembre produce estas seed heads que son rojo luminoso y son increíblemente bellos y los pajaritos se lo comen. Se llama Eleónimos americanos. La única cosa que hay que tener cuidado con esta planta es que
es susceptible a ser comida por el venado. O sea que hay que tener cuidado. Hay productos que son naturales. A nosotros nos gusta mucho el Deer Out, que es muy efectivo. O sea que si tienen un lugar de sombra, esta sería una planta ideal para sustituir la nandina doméstica, que es tan popular en nuestra área. Esta es en cierta forma similar, no es siempre verde, pero es preciosa. Esta es una de mis favoritas y a ver si este video funciona. Esta es la Hydrangea arborescens. Crece naturalmente en nuestros bosques aquí en el norte de Virginia. Yo pongo este video porque yo tengo una Hydrangea arborescens justo a la entrada de la puerta del frente de mi casa y tengo una hydrangea de esas de las flores azules que no es nativa, que la compré en Costco y la compré porque, bueno, tenía un valor sentimental y me gusta el azul. Y la cosa es que en esta planta cada día yo veo cientos y cientos de abejas en la que es nativa, en la Hydrangea arborescens. En la otra que tiene las flores azules es muy bonita, pero nadie la visita. Entonces quería poner eso de ejemplo. Esta planta también, hay muchas cultivars de esta planta, por ejemplo, el Hass Hallow. Nosotros nos llevamos mucho por los estudios de Mount Cuba Center y, por ejemplo, usamos mucho el Hass Hallow porque en los estudios de ellos han visto que es una de las que son más visitadas por las abejas. Y no solamente eso, tiene mucho valor ornamental y crece muy fácilmente. Hass Hallow Hydrangea arborescens. Haitiea virginica es una que estoy segura que la mayor parte de las personas reconocerán. La planta natural, ¿no? Sin ninguna modificación genética, crece, yo pienso, más o menos 5,5 a veces 6. Se caracteriza porque tiene unas flores muy bonitas, blancas. Las flores son aromáticas. Tienen un color precioso en el otoño. Es el tipo de planta que nosotros llamamos semi-evergreen, porque lo que pasa con esta planta es que las hojas de otoño, que como pueden ver son lindísimas, tienen este color rojo, se quedan en la planta por todo el invierno. O sea que nuestros clientes pueden aprovechar de ese color durante el mes de diciembre y enero, y casi al final de febrero es cuando caen y vuelven a salir las nuevas. Esta planta es muy versátil porque tiene algunas cultivar, no que yo soy fanática de las cultivar, pero a veces tenemos jardines pequeños en los cuales son necesarios y tienen algunas cultivars que son pequeñitas, o sea que si el cliente dice, ay, no puedo usar una planta nativa porque las plantas nativas regularmente son muy grandes y desorganizadas, ustedes saben que hay cultivar de esta planta, nosotros usamos una que se llama Fizzy Missy, Little Henry, que son perfectas para espacios pequeños. Esta es una de mis favoritas. De hecho, si yo tengo sombra y tengo áreas que son húmedas, esta es una planta que yo siempre pongo. Es el Spice Bush o Lindera benzoin. Una de las características que tiene que a mí me gusta mucho es las flores amarillas. Es una de las plantas que va a florecer al final del invierno. Comienza a florecer en marzo, más o menos, a finales de marzo, cuando ya estamos cansados del gris del invierno. Tiene un color amarillo espectacular en el otoño, y no solamente eso, es la planta que no sé cómo se dice en español, digamos que patrocina la oruga del Spice Bush, de la mariposa Spice Bush. Esta a mí me encanta, esta yo la tengo en el frente de mi casa. A mí me gustan mucho las plantas con hojas grandes porque me acuerdan el trópico donde yo nací y crecí.
Esta se llama una magnolia tripelata. Crece muy bien en la sombra y crece muy bien en la sombra parcial con un poco de sol. Y quisiera yo tener una foto, una mejor foto, pero si la buscan en el internet, es preciosa. Las hojas son enormes. Florece en la primavera temprana. Las flores abren solo en la noche, que es una característica muy bonita. Abren a eso de las 6 de la noche. El olor es increíble. Mis vecinos del frente vienen y preguntan qué es ese perfume tan maravilloso. Y luego en la mañana cierra. Esta planta regularmente los chicos que trabajan instalando jardines piensan de ella como como basura o como dicen un weed. Y la verdad es que no. Esta planta, yo viví en Europa muchísimo tiempo y esta planta era una planta muy, muy ornamental. Las personas la tenían creciendo en las paredes de ladrillo de esos edificios viejos en Inglaterra. Si acaso, por ejemplo, su cliente no quiere tenerlo en la pared de su casa, puede quizás ponerlo en una verja, dejarla crecer en una verja, quizá puede dejarla crecer en una maceta o quizá en el shed. Es lindísima, un color extraordinario en el otoño. Esta también me gusta mucho y esta nosotros también la usamos en la sombra y en la sombra parcial. Se llama Taea racemosa. Bastante baja cuando no tiene flores, pero luego florece y tiene estas flores así puntiagudas, blancas, muy atractivas. Esta a mí me encanta. Si yo tengo un jardín de sombra, esa seguro que va. Flores rojas en la primavera. Estas son de las plantas que los colibrí, yo no sé, en cada país se llama diferente, en inglés es el hummingbird, usa, una de las plantas que usa para alimentarse. Esa es una también que florece muy temprano en la primavera, o sea que también cuando estamos cansados del invierno, esta es una de ellas que nos da un color fenomenal en la primavera muy, muy temprano, muy bajita. Regularmente esta planta yo la combino con helechos como por ejemplo el Polystichum que vamos a ver o por ejemplo el Marginal Fern y también hago combinaciones con esta planta y algunos sages como el Pennsylvania Sage o el Carex amphibola. Esta a mí me encanta también. Hay que tener un poquito de paciencia con el Aruncus dioicus porque toma tiempo para adaptarse y para crecer. Crece, yo la uso en la sombra parcial y en el sol parcial. Está floreciendo ahora, o sea que es mayo. Miles y miles de pajaritos, ¿no? Como de criaturitas, mosquitas y pollinators volando alrededor. Cuando deja de florecer y las hojas y las flores se secan, yo encuentro que las flores secas son muy bonitas, o sea que en general es una planta muy atractiva. Si la van a usar, pónganla quizás en la parte de atrás de la cama, porque crece bastante grande, sobre todo cuando está con flores. Yo pienso que puede ir tan grande como 3 pies. Usamos cantidad de Carex. Carex son esas gramas, se llaman las gramas cold season grasses, o sea que son gramas que regularmente son evergreen, siempre verde o semi-evergreen. Hay una variedad increíble. Nosotros las usamos como fillers y como green mulch. Es como un mulch verde. En vez de estar comprando mulch
toda la primavera y todos los otoños, nosotros debajo de los arbustos, debajo de los árboles y entre las otras plantas ponemos muchas de estas hierbitas y eso ayuda a que las hierbas malas no salgan, ayuda a proveer, ¿no? Como shelter para criaturas pequeñas en el jardín, también aumenta la percolación del agua, en general son buenísimas y es como por ejemplo cuando uno tiene un arreglo floral, no solamente uno tiene la rosa, pero regularmente tiene como otra textura, es como otra textura en la combinación de plantas. Y aquí hay 3, pero hay muchísimas. Otra cosa que quería mencionar, Mount Cuba hizo un trial de sages, o sea que si van al website del Mount Cuba Center y van a los diferentes research trials, hay una publicación que tiene muchísimo detalle de cuáles pueden ser sembradas en el sol, en la sombra, cuál toman agua, cuál crecen bien en suelos muy secos, etc. Chasmathium latifolium, la persona tiene opiniones diferentes sobre esta planta. Es una planta extremadamente agresiva, pero es preciosa. Si tiene un lugar donde hay mucha erosión, donde las condiciones son muy difíciles, esta planta va a crecer. Y si es un lugar donde no les importa que se va a expandir y va a crecer en todos los lados, esta es una planta ideal. Yo no pondría esta planta en una cama donde tengo otras plantas que no son tan, digamos, agresivas como esto, pero tiene su lugar. Los colores de otoño son preciosos. Puede ponerse, por ejemplo, si tienen una cama que está contenida y que saben que quieren algo que crezca un poquito alto, 2,5, 3 pies, y no van a usar otro tipo de planta, esta es una planta ideal. Chelone glabra crece bien en la sombra, tiene flores blancas y creo que es el host para el Baltimore Checker Spot Butterfly. No estoy segura, pero creo que sí, y creo que es importante porque creo que esa criaturita está en problema. Es una flor muy rara, muy bonita, no es una flor muy usual. Yo las recomiendo, a mí me gusta mucho. Esta es una que si el budget del cliente no es muy amplio y quieren una planta que crezca bien en la sombra, en el sol parcial, que dé mucho color al final del verano. No, a mí es blanca, pero que dé mucha floritud al final del verano. Esta es perfecta. A mí me gusta mucho porque el verde de las hojas sale muy temprano en la primavera. Todavía cuando hace mucho frío a finales de febrero, marzo, ya se puede ver un poquito del verde de las hojas y florece muy tarde en el verano, lo que tiene esas dos cualidades que son, ¿no? que son atractivas, esas dos cualidades. Esta planta hemos notado que no tiende a ser comida por el venado. Nosotros combinamos esta con el lecho también y lo que hacemos es crece en la sombra seca también. Si por ejemplo tienen un sitio donde hay un maple y el maple como tiene muchas raíces y es seco abajo y hay mucha sombra, esta planta es fenomenal y la pueden combinar con el Christmas fern también. Nosotros lo que hacemos es que ponemos como grupo de Christmas fern de 3, 3, 3 y esta lo ponemos alrededor y se ve preciosa porque se ve el blanco y luego el Christmas fern en el medio. Geranium maculatum es preciosa, tiene un look muy delicado. Es una planta que toma un poco de cuidado, toma un poco de tiempo para establecerse
O sea que yo diría que esta planta yo la usaría cuando yo tenga un cliente que es un buen jardinero o una buena jardinera, que necesita así algo un poquito delicado, que le va a dar mucho cariño, pero es muy bonita. La que estamos viendo es aquí, la que está abajo en la fotografía. Esta se llama el Azarum canadensis. Es una planta que también toma un poquito de tiempo para expandirse y para crecer, pero luego que lo hace, cubre todo como si fuera una carpeta, ¿no? Como si fuera una alfombra. Es muy atractiva porque no crece muy alto y se pueden hacer 1.000.000 de combinaciones con esta planta. Como pueden ver aquí hay Virginia Bluebells y hay otro tipo de plantas nativas, pero pueden, por ejemplo, usar el Jacob's Ladder con esta, el Polemonium reptans, pueden también combinarlo con el Green and Gold, Chrysogonum virginianum, y también pueden combinarlo con el Iris cristata, o sea que al ser tan bajita y tan bonita, hay mucha flexibilidad con las compañeras que se pueden combinar. Aquí está el Green and Gold, otro ground cover fenomenal, muy corto, muy bajito, no más de 2 o 3 pulgadas. Está floreciendo ahora. Toma más sol de lo que dicen los libros. En algunos proyectos nosotros la tenemos en situaciones donde toma sol toda la mañana y es muy feliz. De nuevo, es una planta que se puede poner al lado de caminos porque no va a crecer muy alto y no va a coger parte del camino. Se porta muy bien, se queda todo siempre muy bajita, muy cómoda. Esta planta en la sombra, ¿no? En la sombra florece bastante bien y se porta un poco mejor. También florece y vive bien en el sol. El único problema que en el sol es un poco agresiva. O sea que si la van a usar en una plantación donde hay mucho sol y donde la tierra es húmeda, no pongan mucha o pónganla con espacios generosos porque así va a tener espacio para expandirse. Pero en la sombra se porta bastante bien y da color. Y esta es una que florece también en el verano y sobre todo si está en la sombra en el verano tarde, o sea que eso sería agosto por ahí. La visitan muchas mariposas. La cantidad de helechos que tenemos en nuestra área que son nativas es maravillosa. Yo soy una persona que le encantan los helechos, los uso muchísimo en mis diseños. Este en particular yo encuentro que es muy resistente. Lo uso en situaciones donde la tierra es seca y donde hay mucha sombra. Se puede combinar con la Euribia divaricata, con el Aster divaricatus y con Sages también. Y también es buena para controlar la erosión. En áreas donde el cliente está tratando de tener grama, césped, se le puede recomendar al cliente, ¿qué tal si quitamos el césped y ponemos algo así? Tiene mucha textura, es muy bonito, se porta muy bien y el venado no come los helechos. Regularmente las personas piensan del Erigeron pulchellus como un weed. En nuestros jardines nosotros lo usamos como una planta ornamental. Muy bonita, tiene flores blancas en la primavera, las abejitas les gusta.
Hay una variación de esta planta que se queda muy, muy bajita y yo puedo proveer el nombre del cultivar, ahora no me acuerdo, pero yo sé que hay una variación que no crece tan alta. Helianthus, que es el woodland sunflower, crece en la sombra y no hay muchas cosas que den color amarillo en la sombra, aparte de, por ejemplo, el páquera o el solidago, el caesia. Esta es bastante alta, o sea que si tienen una combinación de planta ¿no? En una combinación de plantas en la sombra o en la sombra parcial, esta puede ir en la parte de atrás y es muy bonita. Es susceptible al venado, o sea que esta sería una que hay que cuidarla del venado. La júcara americana es semi-evergreen, o sea que las hojas la podemos ver por la mayor parte del año. Tiene flores blancas muy bonitas y puede ser susceptible al venado, pero es preciosa y es una de esas que son muy preferidas por nuestros clientes. Este es el ostrich fern, Mateuszis thruptiopteris, en condiciones húmedas, la sombra parcial o el sol parcial si el suelo es bastante húmedo. Nosotros usamos este lecho para diseños que son contemporáneos y lo que hacemos es que como es tan alto, solo ponemos este y se ve muy bonito. Por ejemplo, pueden poner algún árbol como el amelanchier o por ejemplo como un birch tree que va también en esas condiciones y pueden poner solo la Mateuszia debajo y eso es una combinación lindísima y muy moderna. El Virginia Bluebell toma sombra, toma un poco de sol, ¿o no? Se aprovecha, es lo que llaman un ephemeral, o sea que aprovecha en la primavera temprano cuando los árboles todavía no tienen las hojas y florece y todo ese ciclo de vida lo hace muy temprano en la primavera y luego cuando salen las hojas de los árboles va y se duerme, ¿no? Entonces, esta es una planta que se puede combinar con los helechos porque cuando esta planta sale y florece, los helechos todavía están debajo de la tierra. Entonces, ya luego cuando esta planta deja de florecer y va a dormir por el verano, entonces comienzan los helechos. O sea que eso es como una plantación de sucesión. Primero tengo la Mertensia virginica y luego tengo los helechos en la misma área, o sea que se siembran en la misma área. Esta a mí me encanta. Yo no sé, hay muchos de los diseñadores que no les gusta mucho porque dicen que es un poco agresiva, pero a mí me gustan mucho estas plantas agresivas, sobre todo en situaciones donde hay humedad ¿no? Y hay un poco de luz, porque nosotros tenemos muchas plantas invasoras como por ejemplo el Japanese steelgrass y muchísimas otras. Y yo pienso que en áreas donde nosotros plantamos la Pachyra aurea es una planta que es buena para ayudarnos a combatir esas otras plantas invasivas. Siempre obviamente hay que tener un poco de cuidado y un poco de mantenimiento manual, pero esta es lindísima, florece muy temprano en la primavera, es semi-evergreen, casi evergreen, dependiendo del tipo de invierno que tengamos. El basal leaves, todas las hojitas de abajo son muy bonitas, o sea que aun cuando no está floreciendo, es una planta muy atractiva. Y luego tenemos obviamente el woodland phlox, que son plantas susceptibles al venado, o sea que hay que tener cuidado, pero tenemos todo lo que el Phlox divaricata y el Phlox stolonifera. Las dos son muy bonitas y le van a dar muchísimo color al jardín de sombra en la primavera.
Este es el otro helecho el helecho que yo mencioné antes, es el Christmas Fern, el Polystichum acrosticoides, llamado Christmas Fern porque también es evergreen, o sea que las hojas se pueden ver durante la mayor parte del año. Crece muy, muy fácilmente en nuestra área. O sea que es una opción fenomenal para la sombra con tierra seca, con tierra también average. Y este es un solidago que crece en la sombra. Aquí esta combinación muy bonita en Mount Cuba Center de la Euribia divaricata y el solidago caesia. O sea que es una combinación, yo como siempre digo y como en la escuela de diseño nos decían, no hay idea original. Miren qué bonito se ve esto, florecen más o menos al mismo tiempo en agosto. Y las abejas, los solidagos son muy importantes como una fuente de alimentación para las abejas al principio del otoño. Los solidagos y los aster. Symphyotrichum cordifolios, agresivo pero precioso. Es una planta lindísima. Florece en octubre cuando casi no hay otra cosa floreciendo. Hay que controlarlo porque cuando está muy feliz se va a expandir por todo el jardín. Puede ser susceptible al venado, pero es muy bonita y yo creo que tiene su lugar en el jardín de la sombra en nuestra área. Y este es el foam flower o tiarela cordifolia, muy bajita, no más de cuando no está floreciendo, no más de alguna 2, 3 pulgadas y luego un poquito más alta cuando está floreciendo. Un espectáculo en la primavera, muy fácil de mantener. Una planta que es un regalo para nosotros porque es una planta muy atractiva, le gusta a la mayor parte de los clientes, crece bien en la sombra en todas las condiciones. No crece muy bien cuando el suelo es muy mojado, pero si el suelo es más o menos normal o si es seco y se suplementa con un poco de agua, funciona muy bien. Y otro tipo de helecho que trabaja bien aquí, el Woodwardia virginica. Zicia aurea, preciosa, color amarillo, la flor en la primavera temprano. Se porta muy bien, también crece en el sol. Yo no la pondría en el sol como full sun, pero en el sol de la mañana hasta mediodía estaría muy feliz, muy bonita. Ok, yo solamente voy a chequear la hora para ver qué tan rápido. No sé, Joe, qué hora es. No tengo reloj aquí para ver qué tan rápido tengo que ir para las de sol. 7:44. Entonces, Ok, pues entonces me voy a dar súper rápido con las de sol y así dejamos algunos 5 minutos para las preguntas, ¿ok? Amelanchier canadensis es un árbol pequeño que cabe en cualquier lugar, puede ser podado fácilmente. Flores blancas en la primavera, luego tiene esas cerecitas que son comestibles para las personas. Riquísima si no las han probado, sobre todo este año, están dulcísimas. O sea que es una sorpresa para los clientes. Cada vez que yo le digo se la pueden comer. O sea que, y hay muchísimos tipos de amelanchier, no muchísimos, pero algunos que son nativos en nuestra área. O sea que exploren los amelanchier. Amorfa fruticosa, me encanta porque tiene así un estilo como tropical. Estas flores son un poco raras y son preciosas. Mis vecinos me preguntan siempre qué es. Puede ser un poco agresiva, así que cuidado, pero una planta fantástica que se puede usar como un focal point. Aralia espinosa, agresiva, pero qué planta preciosa. No solamente eso, las flores extremadamente populares con abejas, o sea,
Extremadamente. Yo nunca había visto tantas abejas, pero en las flores del Devil Walking Stick. El venado no las come porque tiene todas esas espinas, pero es bastante agresiva. Pero si es un jardín que tiene mantenimiento, es una planta preciosa y muy rara. Aronia arbutifolia. Puede ser que entre la páquera y la Aronia arbutifolia sean mis dos plantas favoritas. Flores blancas en la primavera, aquí hay dos, el red chokeberry y el black chokeberry. El red chokeberry tiene los cerecitos rojos al final del verano, y lo que pasa es que las hojas se caen y luego se ven los ramos vacíos con los cerecitos rojos, súper atractivo. La Aronia melanocarpa, las cerecitas son negras y son en el verano, y estas también son comestibles. De hecho, en uno de esos supermercados se pueden encontrar en el freezer y dicen que son altos en antioxidantes, y obviamente a los pajaritos les gusta mucho. El popó crece en la sombra y en condiciones y en el sol también, pero yo pienso que este es más de sombra. Yo creo que este debe ir en la lista anterior, y le gusta mucho la humedad. O sea que si tienen un sitio que es sumamente húmedo, esta sería perfecta. Necesita otro para poder ser, ¿no? Pollinated y así producir fruta. Bétula nigra, sol y húmedo. Va a crecer bastante grande, denle en espacio. Muchas veces algunos de los suplidores tienen algunas que son un single trunk, y nosotros hacemos pedido de un single trunk, y así el canopy no es tan grande. Cefalanthus occidentales es un high wildlife value de acuerdo a Dr. Douglas Tallamy, una flor muy original, muy diferente. Crece en condiciones muy húmedas y hasta mojada y hasta en el agua. Hay un par de cultivars que son más pequeños y su jardín, en el jardín donde están trabajando, no es tan grande. Chionanthus virginicus, también un understory tree, muy bonito, flores blancas en la primavera. Hamamelis virginiana florece a finales del otoño, muy nativo de nuestra área. Florece cuando ninguna otra cosa está floreciendo. Hypericum prolificum es una de esas plantas que yo digo que se pueden oír antes de ver, porque hay cantidad de cositas volando alrededor y haciendo bulla con las alitas. Es muy bonita. O sea que se puede combinar en un jardín, en un meadow planting, estaría fabulosa, o en un pollinator garden. Ilex opaca también crece en la sombra y en el sol, muy nativa. A mí me gustan los evergreen así grandes porque los pajaritos lo usan para protegerse en el invierno, y tiene cerecitas rojas en el verano. El Ilex verticillata necesita una planta que tenga flores masculinas y femeninas para poder producir todos los cerezos. Es particularmente atractiva porque produce estos cerecitos en el invierno, de los cuales los pajaritos que se quedan en esta área durante el invierno se alimentan. Y no solamente eso, sino que imagínense qué linda se ve cuando no hay nada en el invierno. Ustedes tienen estas plantas con todas estas cerecitas. Magnolia virginiana también le gusta la sombra y le gusta la humedad. Flores también preciosísimas que abren solo en la noche y aromáticas. Morela cerifera es un evergreen siempre verde que crece en el sol y crece en mucha humedad. Si tienen esa condición y necesitan algo que sea evergreen para privacidad, esta es una planta ideal, y tiene también esas cerecitas que a los pajaritos les gustan. Lonícera sempervirens, muy querida por los colibrí, es un climber, o sea que necesitan poner alambres en la pared o algún tipo de estructura, o un arbor o una pérgola, pero es una de esas que nosotros usamos y que crece muy bien y que no necesita mucha atención.
Aquí está nuestro querido Quercus alba y hay una cantidad increíble de quercus que pueden usar también. Según el Dr. Talamy, es High Wildlife Value. De hecho, dice que es una planta que es una de las más importantes en nuestra zona. Rus glabra, perfecta para ser un focal point. A mí me fascina, un poco agresiva, pero lo que pasa es que crece para arriba, entonces abajo se puede hacer otra plantación, entonces luego se tienen esas ramas vacías en el medio, las flores y los frutos tienen un look muy exótico, muy bonita. Rosa palustri también crece donde hay mucha agua. No se la come el venado, obviamente, porque tiene las espinas. Es muy bonita, muy fácil. Puede ser agresiva, atención. Esta me encanta, bastante alta. Flores muy bonita ahora, está floreciendo y luego tiene los cerecitos también, los berries, que los pajaritos les encantan y ahora la industria de la salud lo está usando para cantidad de beneficio, pero creo que para ser consumida por los humanos hay que cocinarla, de eso no estoy segura, pero los pajaritos les encantan. Los Vaccinium corimbosum y Vaccinium angustifolium son plantas que son nativas de aquí, o sea que lo que conocemos como el blueberry se puede hacer como una fila y es una planta maravillosa para dividir propiedades y a veces hay cultivar que tienen algunas de los cerecitos que son más grandes, más pequeños, más dulce, menos dulce, que producen la fruta un poco más temprano, un poco después, o sea que se pueden hacer combinaciones infinitas. Viburnum dentatum, esa crece en el sol, pero también crece en la sombra. Muy bonita las flores blancas y también los cerecitos estos azules. Luego, gramas, Andropogum virginicum, precioso. Este es una foto ya en el otoño cuando las hojitas están así como de un color rojito, amarillito. Nosotros lo dejamos durante todo el invierno y cuando está así y los asters están floreciendo es una combinación muy bonita. Allium cernum florece en el verano, muy popular con las abejitas y los otros pollinators. Bueno para poner al lado de un caminito porque no crece muy alto. Anemona virginiana dura un poquito para establecerse, pero luego que se establece tiene un look muy delicado y muy bonito. También crece en la sombra parcial. Antenaria no es muy conocida, pero es excepcional como un ground cover. Crece en el sol, lo pueden poner justo al lado de la calle porque toma todo el calor de la calle, una florcita muy delicada y muy bonita y también forma una alfombra densa en el sol. Una planta maravillosa y no muy conocida. Asclepias incarnata, como saben, la Asclepia milkweed son importantes para la oruga de la monarca. Qué pena que no tengo el video aquí, no sale, pero este es en la foto de la derecha ven una monarca, pero también ven un hummingbird moth. Parece como si fuera un colibrí, pero no es un pájaro, es como un moth. O sea que si la plantan, seguro que viene. Hay una variedad que se llama Asclepia tuberosa de los milkweed que tiene las flores color naranja y no es tan alta. Esta toma un suelo más seco. La Asclepia incarnata, esta le gusta más húmedo. Perdón, Elisa, tenemos 7:55. Ok. A ver si tenemos solamente 2 participantes, si tienen preguntas o si no podríamos Okay. continuar porque la presentación está absolutamente fascinante. Creo que hemos aprendido cantidades. Okay. Entonces, ¿hay algunas preguntas que ustedes piensan que pueden hacer?
Vamos a ver, yo creo que... Y Lida dice que no tiene preguntas. Muchas gracias. Y Ok. tenemos... Entonces, yo creo que continuemos entonces. Ok, entonces le Gracias. damos por lo menos 5 minutos más. Ok, yo sé que comenzamos un poquito tarde. Baptisia Australis también preciosa, preciosa. Hay otro tipo de baptisia que ahora se me olvida el nombre de la especie, que tiene el color amarillo en las flores, en la flor, y ahora se me olvida, disculpa, pero una flor una planta muy bonita, muy fácil de cultivar. Coreopsis verticillata me encanta porque no es muy alta y también porque el venado no se la come. Si esta planta se le cortan las florecitas que ya son viejas, sigue floreciendo por un tiempo muy largo en el verano. Me encanta el Purple Love Grass, Eragrotis spectabilis, unas flores moraditas preciosas. Las combino con los aster morado, como el aster oblongifolium, y queda muy lindo en el otoño. También se puede combinar con las Asclepias tuberosa, que tienen la flor naranja que acabamos de ver, y el naranja, y cuando comienza a producir esta florecita morada, la combinación es fenomenal, muy bonita. Eupatorium perfoliatum, cuidado porque esa es otra que es un poco agresiva, pero es buenísima también para las abejitas y para los otros pollinators, y crece muy bien en cualquier situación y yo la encuentro muy atractiva. Este tipo de plantas de Eupatorium se pueden cortar por la mitad a mediados de mayo o a finales de mayo, y lo que pasa es que se tardan un poquito más para florecer, pero florecen más y se quedan más bajitos. Yo no lo haría con todas, pero por ejemplo, si hay algunas que están adelante y se quiere extender el tiempo de la floritud, eso es algo que se puede hacer. Eutrochium fistuloso, casi todo el mundo lo conoce, es como algo que es un icon en el jardín de polineros en nuestra área. También se le puede hacer esa técnica que se llama el Chelsea Shop, que se puede cortar por la mitad en esta época del año. Florece un poquito más tarde luego, pero se queda un poquito más pequeña. De nuevo, yo no la haría con todo, pero quizás con algunas de las del frente, y así extendemos la floritud. Gentiana clausa, súper fascinante, porque lo que pasa es que las abejitas, como pueden ver en el video de la derecha, entran totalmente en la flor y pueden ver cómo la abejita desaparece dentro de la flor. O sea que es fascinante. Hibiscus en condiciones de sol y de mucha agua, muy popular con las abejas también. Iris, tenemos el Iris cristata y el Iris virginica en condiciones también de sol y de agua, y también crecen bien en la sombra. Cuidado porque también puede ser un poquito agresiva, pero es muy bonita. Juncus efusos en agua, en sol, y también crece en la sombra. Puede ser un poquito agresiva también, pero crece muy bien y tiene un estilo muy moderno que se puede poner en un diseño moderno. Liatris spicata, preciosa, preciosa. Se puede combinar con el Purple Love Grass y con las Asclepias tuberosa. Es una combinación muy bonita. Lobelia cardinales, muy visitada por los colibrí, florece en el verano. Hay que tener cuidado porque a veces desaparece, porque esta planta, el ciclo de vida es 2 años, o sea que no se puede poner una capa de mulch muy grande alrededor de esta planta. De hecho, se recomienda que la tierra alrededor se mueva un poquito para que las semillitas sigan produciendo esta planta. Lobelia sifilítica, una prima de la Lobelia cardinales. Esta crece un poquito más en las sombras, sol, y la misma teoría aplica de cómo se debe tratar la tierra alrededor. Monarda fistolosa. Aquí está el hummingbird moss,
que a lo mejor alguna de las personas que van a ver este video, que están viendo, lo conocen, pero la monarda fistulosa, y esto fue en casa de una clienta, y no, es increíble este animal. O sea que esto es lo que pasa cuando tenemos planta nativa. Es una acera fruticosa, preciosa, fácil de cultivar. Está floreciendo ahora unas flores amarillas maravillosas. Panicum virgatum, una grama que me encanta, que la usamos en todas las condiciones de sol. Es un filler extraordinario entre otras herbaceous, y da mucha estructura en el invierno. En el invierno no se cortan, se dejan, y da muchísima estructura. Phlox paniculata, muy bonita, muy romántica, cantidad de cultivars, pero el stray species es preciosa, un poco alta, así que hay que planear dónde ponerla. Physostygia virginiana también un poco alta, pero una flor magnífica y crece bien en condiciones húmedas, de tierra húmeda. Pycnanthemum muticum es una de las mentas que son nativas, huele muy bien cuando se toca la hoja. Otra que es una maravilla para las abejitas y para otras criaturas. Las Rudbeckia, hay cantidad de Rudbeckia muy típica de la zona, muy clásica. Aquí está la lachinata, que crece un poco alto, como 2,5. Ruelia caroliniensis, también en el sol, no muy conocida, pero muy bonita. Blue Eye Grass, también un ground cover excelente, florece en la primavera. Solidago odora es un goldenrod, un solidago que no es muy agresivo y se puede también combinar con asters. Como mencioné antes, los solidagos y los asters son importantes como una fuente de alimento en el otoño para las abejitas. Aquí está uno de mis favoritos, el Symphyotricon oblongifolium. Hay dos que yo uso mucho. Uso el stray species, pero a veces cuando quiero controlar el tamaño uso el Rayton's Favorite, y hay otro que se llama October Skies. Tradescantia virginiana también floreciendo ahora, preciosa, lindísima. Esta, después que florece, se puede cortar a 6 pulgadas del piso y vuelve y florece de nuevo. Verbena stata también le gusta la humedad, un poco alta, flores muy bonitas. Veronicastro virginico alta, o sea que hay que darle espacio, pero tiene un estilo muy diferente, muy elegante, muy usada por diseñadores en Europa. Y esa es la lista de plantas de sol. Gracias. Espero que no se hayan dormido. No, mira, yo quisiera continuar porque qué fantasía Es que son realmente, muchas, pero tenía que, bueno, no podía dejar qué, ninguna. qué paseo por las plantas nuestras, ¿cierto? Sí, sí, la verdad Y, es que tenemos, qué suerte tenemos, ¿verdad? Que tenemos tantas mm, aquí y tenemos tantas para elegir, no se acaban. mm, entonces, realmente la motivación es que personas aprendan más y más y disfruten y los jardines nuestros entonces todos se transformen y podamos apreciar y disfrutar la inmensa variedad que tenemos. Estoy de Ah, acuerdo. Atraer eh, vida a nuestros eh, jardines. Atraer vida. exactamente. Ujú. Exacto, muchísimas gracias. Ya para cerrar, ¿hay algún comentario o alguna pregunta de nuestros participantes? Creo que no hay ninguno. Bueno, Yo- vale. Mira, tengo tréfoles, no sé cómo se dice, creo clover. Tengo mucho este año, tengo hierba y también tengo tantos tréfoles blancos. ¿Estos no son nativos o son nativos? No sé nada de eso. Sí, no son nativos, pero no son invasores. Y yo me lo encuentro muy bien porque complementan a la grama y crecen en situaciones donde la grama le da mucho trabajo crecer, o sea que en la sombra y
es mejor usar eso que a tener que usar fertilizantes y otro tipo de químicos. So, a mí me gustan personalmente. Y Sí. yo los uso en mi jardín. Ok. Gracias. Bueno, Elisa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ah, Joe, por coordinar y por invitarme. No, con gran placer. Hemos aprendido todos muchísimo. Gracias a los que han participado y feliz noche. Les estaremos informando de la siguiente presentación que haremos un mes, seguramente a finales de junio. Muchísimas gracias y Gracias. feliz noche a todos. Gracias.